O sea, todo comienza con José, un chico de 17 años que era el consentido de su papá Jacob, y cuando digo consentido es que el Señor le regaló una túnica de colores bien llamativa, de esas que usaban solo los ricos, mientras que sus 11 hermanos tenían que conformarse con ropa normal del mercadillo. Obviamente, los hermanos ya estaban hartos de que papá lo tratara como si fuera el único hijo, pero lo que lo sacó de quicio fue que José empezó a contar sus sueños en la cena familiar, diciendo cosas como soñé que estábamos atando gavillas en el campo y de repente la mía se quedó parada y todas las de ustedes se inclinaban ante ella, y sus hermanos respondían ¿acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? Pero José no paraba, porque luego tuvo otro sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, y hasta su papá lo regañó diciéndole ¿qué es ese sueño? ¿Acaso tu mamá, tus hermanos y yo vamos a inclinarnos ante ti? Pero igual se quedó pensando en el asunto. La cosa se puso más tensa cuando sus hermanos se fueron a pastar las ovejas hasta Siquem, bien lejos, y Jacob mandó a José a ver cómo estaban, creyendo que todo sería un lindo reencuentro familiar. Pero en cuanto los hermanos lo vieron llegar desde lejos dijeron ahí viene el soñador, ahora o nunca, y uno de ellos, Rubén, intentó calmarlos proponiendo tirarlo a un pozo sin matarlo directamente para luego rescatarlo a escondidas, pero los otros no estaban para bromas, le quitaron la túnica de colores, lo tiraron a un pozo seco que tenía pura tierra y sombras, y se sentaron a comer pan mientras él gritaba desde abajo. Justo cuando pasaba una caravana de mercaderes ismaelitas que iban a Egipto, Judá tuvo la brillante idea de decir mejor vendámoslo, así no nos ensuciamos las manos y además ganamos plata. Y así lo hicieron por 20 monedas de plata, imagínate, vendieron a su propio hermano como si fuera un par de zapatos usados. Después mataron un cabrito, mancharon la túnica de colores con la sangre y se la mostraron a Jacob diciéndole mira lo que encontramos, no es la ropa de tu hijo, y Jacob cayó en un hueco de depresión total, rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera y lloró durante días sin que nadie pudiera consolarlo, mientras sus hijos hacían como que también estaban tristes pero en secreto estaban aliviados de no tener que aguantar más al soñador. Mientras tanto, José llegó a Egipto y lo compró Potifar, un capitán de la guardia del faraón que tenía mucha plata y poder, y aunque empezó como esclavo, el chico resultó ser tan eficiente y confiable que Potifar lo ascendió a administrador de toda su casa, literalmente dejó que José manejara su dinero, sus tierras y hasta sus empleados, porque todo lo que José hacía salía bien porque Dios estaba con él. El problema fue que la esposa de Potifar empezó a mirarlo con otros ojos, se la pasaba diciéndole ven, acuéstate conmigo y José, todo correcto, le respondía mi amo confía en mí para todo. ¿Cómo voy a hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía día tras día, él simplemente la evitaba. Pero un día, cuando José entró a la casa para hacer su trabajo y no había nadie más adentro, ella lo agarró por la ropa diciéndole esta vez no escapas, y José salió corriendo pero dejó su capa en las manos de ella. Imagínate la escena, él huyendo y ella con la capa en la mano, furiosa. Entonces ella llamó a los de la casa y les dijo miren, mi esposo trajo a este esclavo hebreo para burlarse de nosotros, intentó violarme y yo grité, y dejó su capa aquí, y cuando Potifar regresó, ella le contó la misma mentira, así que Potifar se enojó tanto que metió a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero incluso en la cárcel José tuvo glow up porque el jefe de la cárcel lo puso a cargo de todos los demás presos, básicamente administraba la prisión completa, y Dios le daba habilidades para interpretar sueños. Un día llegaron dos presos especiales, el copero y el panadero del faraón, que habían enfadado al rey y estaban encerrados esperando juicio, y ambos tuvieron sueños raros la misma noche. El copero soñó con una vid que tenía 3 ramas, que brotaron flores y luego uvas, y él exprimía las uvas en la copa del faraón, y José le dijo los 3 ramos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te restaurará a tu puesto, pero acuérdate de mí cuando estés bien y sácame de esta cárcel porque yo fui traído injustamente. Luego el panadero contó su sueño, tenía 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza y los pájaros comían el pan, y José, con cara seria, le dijo los 3 canastos son 3 días. Y dentro de 3 días el faraón te colgará de un árbol y los pájaros comerán tu carne, y tal cual pasó, a los 3 días el faraón cumplió años, mandó sacar al copero y lo devolvió a su puesto, pero al panadero lo ejecutó. Lo peor es que el copero se olvidó completamente de José y se quedó 2 años enteros en la cárcel sin hacer nada por él, un montón, 2 años. Pero justo cuando parecía que José se pudriría en la cárcel para siempre, el faraón tuvo 2 sueños tan extraños que ni sus sabios ni sus magos podían interpretarlos. En el primero salían 7 vacas gordas y bonitas del río Nilo,
y detrás de ellas salían 7 vacas feas y flacas que se comían a las gordas sin que nadie notara que se las habían comido. Y luego en el segundo sueño había 7 espigas llenas y hermosas, y después brotaban 7 espigas delgadas y quemadas por el viento que se tragaban a las llenas. El faraón amaneció súper angustiado y nadie podía ayudarle, hasta que el copero recordó y dijo: sí, hace 2 años estaba en la cárcel con un joven hebreo que interpretaba sueños perfectamente, y todo pasó como él dijo, ¿por qué no lo llamamos? Así que sacaron a José de la cárcel de inmediato, lo afeitaron, lo vistieron con ropa limpia y lo llevaron ante el faraón. El faraón le dijo: he oído que tú puedes interpretar sueños, y José, bien humilde pero seguro, respondió: no yo, sino Dios le dará respuesta favorable al faraón. Entonces el faraón contó sus sueños y José explicó: los 2 sueños son lo mismo, Dios le ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Vienen 7 años de muchísima abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de hambre tan fuerte que hará olvidar toda la abundancia. Por eso, el faraón debe buscar un hombre inteligente que ponga administradores para que guarden la 5ª parte de la cosecha durante los 7 años buenos, así habrá comida en los malos. El faraón quedó tan impresionado que les dijo a sus consejeros: ¿acaso podemos encontrar a otro hombre como este, en quien haya el Espíritu de Dios? Y de inmediato nombró a José como gobernador de todo Egipto. Segundo después del faraón, le dio su anillo de sello, lo vistió de ropas finas de lino y le colgó una cadena de oro al cuello, y además le dio una esposa llamada Asenat. José tenía 30 años cuando empezó a recorrer todo Egipto almacenando comida, y durante 7 años juntó tanto trigo que dejó de medirlo porque era como la arena del mar. Llegaron los 7 años de hambre, y la gente de Egipto empezó a gritar pidiendo comida, y José abrió los graneros y vendía trigo a los egipcios y también a los extranjeros, porque el hambre era mundial. Entonces sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, llegaron desde Canaán porque también estaban muriéndose de hambre, y se postraron ante José sin reconocerlo porque él tenía cara de egipcio, usaba maquillaje en los ojos, hablaba con intérprete y manejaba todo el poder. José sí los reconoció al instante, pero se hizo el duro y les habló con severidad diciéndoles: son espías, han venido a ver las debilidades del país. Y ellos le respondieron: no, Señor, somos 12 hermanos. El menor está con nuestro padre y uno ya no existe. Y José pensó que tal vez Benjamín, su único hermano de padre y madre, estaba bien, pero también se acordó del sueño que había tenido años atrás, ese donde las 11 estrellas se inclinaban ante él. Entonces hizo un plan, los acusó de espías y los metió a la cárcel por 3 días, luego los liberó a todos excepto a Simeón, y les dijo: si quieren demostrar que son honestos, traigan a su hermano menor con ustedes la próxima vez, y yo soltaré a Simeón. Los hermanos se fueron apenadísimos, diciendo entre ellos: esto nos pasa por lo que le hicimos a José. Y escucharon eso sin saber que él los entendía perfectamente porque usaba intérprete, y José se dio la vuelta para que no vieran que estaba llorando a escondidas. Pasó el tiempo, el hambre empeoró, y tuvieron que volver a Egipto con Benjamín, y cuando José lo vio se emocionó tanto que tuvo que salir corriendo a su habitación a llorar como un niño antes de volver a controlarse. Les dio un banquete enorme, y a Benjamín le sirvió 5 veces más comida que a los demás, y sus hermanos pensaron: este egipcio está loco. Pero luego José hizo su jugada final, ordenó a su mayordomo llenar sus costales de trigo y devolverles el dinero, pero poner su copa de plata especial en el costal de Benjamín. Apenas salieron de la ciudad, los alcanzaron y les dijeron: ¿por qué robaron la copa de mi señor? Y los hermanos, súper seguros de su inocencia, dijeron: si alguien la tiene que muera. Pero cuando abrieron los costales y encontraron la copa en el de Benjamín, todos rasgaron sus ropas del desconsuelo. Regresaron a la ciudad y se tiraron al suelo frente a José, y Judá dio un discurso tan triste diciendo: si no regresamos con Benjamín, nuestro padre morirá de pena porque ya perdió a su hijo favorito una vez y José ya no pudo más. Entonces despidió a todos los egipcios que estaban allí, se quedó solo con sus hermanos, y lloró tan fuerte que se escuchaba en toda la casa, y dijo: yo soy José, ¿todavía vive mi padre? Y sus hermanos se quedaron petrificados del miedo, pero él se acercó y les dijo: no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos porque me vendieron, porque Dios me envió aquí antes que ustedes para preservar vidas, para salvar a mucha gente con este gran rescate. Los abrazó uno por uno, lloró con Benjamín especialmente, y luego mandó llamar a su papá Jacob con todo su ganado y sus pertenencias para vivir en Egipto en la mejor tierra, la de Gosén. El faraón también se alegró muchísimo cuando supo que los hermanos de José habían llegado. Jacob,
cuando vio los carros que mandó José, revivió su espíritu y dijo: basta, mi hijo José todavía vive, iré a verlo antes de morir. Y cuando llegó a Egipto, José se montó en su carro y fue a recibir a su papá. Se abrazaron y lloraron por un buen rato. Al final, Jacob bendijo a todos sus hijos y murió en paz en Egipto, y José vivió 110 años, llegó a ver a sus bisnietos, y antes de morir les dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cuando eso pase, se llevarán mis huesos de aquí. Y así terminó esta historia, donde un chico humillado, esclavizado, encarcelado y olvidado terminó siendo el salvador de su propia familia y de 2 naciones enteras. Moraleja: por más que tu familia sea tóxica, te metan en un pozo o te acusen falsamente, si confías en Dios Él puede convertir tu peor pesadilla en tu mejor glow up.